Rusia tiene la intención de denunciar ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el hecho de que la alianza AUKUS contradice el régimen de no proliferación de las armas nucleares, declaró el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov. En las negociaciones que Rusia y Estados Unidos celebraron en Ginebra, según el alto diplomático, Moscú subrayó que los planes de la alianza no se ajustan al régimen de no proliferación. Plantearemos estas interrogantes en Viena, mediante el OIEA. Anteriormente ya se las hicimos llegar a los estadounidenses a través del embajador en Moscú, John Sullivan. Actualmente estamos realizando un trabajo similar en relación con Canberra y Londres, dijo Ryabkov en una rueda de prensa. El diplomático agregó que en ese contexto para Rusia resulta sumamente importante estar al tanto del potencial nuclear de los aliados europeos más importantes de Estados Unidos, que son Francia y el Reino Unido. Sabemos de los planes de Londres de avanzar hacia el aumento de sus posibilidades en esa esfera, algo que tal vez no ocurra de manera inmediata, pero sí con el tiempo. Se trata de algo muy importante que no podemos ignorar, recalcó el vicecanciller ruso. El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa con el nombre de AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de 8 submarinos nucleares para el país oceánico. Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que Canberra rompía un contrato de submarinos de la clase Barracuda, de casi $66.000 millones, firmado con la francesa Naval Group, decisión que París calificó como puñalada por la espalda. Rusia y Estados Unidos lograron un progreso en las negociaciones sobre la estabilidad estratégica y ciberseguridad, declaró Sergei Ryabkov. Continuamos discutiendo toda la gama de cuestiones relativas a la estabilidad estratégica y al tema de control de armamento en su plan estratégico. En algunos aspectos avanzamos, dijo Ryabkov al término de la reunión, al precisar que por ahora el progreso se refiere sobre todo a la organización de la futura cooperación. El alto diplomático indicó que las negociaciones permitieron aclarar las expectativas y objetivos que los dos países persiguen en el diálogo ruso-estadounidense. Además, continuó, Rusia y Estados Unidos acordaron crear 2 grupos de trabajo, uno de los cuales se encargará de los principios y tareas del futuro control de armamentos, mientras que la otra estudiará el potencial de los dos países en ese ámbito, así como sus acciones que puedan tener efecto estratégico. Sobre la ciberseguridad, el vicecanciller resumió que también fue alcanzado un lento progreso, algo que ya de por sí es bueno, remarcó. A pesar de las discrepancias existentes, tenemos la voluntad y la disposición a hacer avanzar el proceso. Mejor dicho, definir los límites de lo posible y al menos comenzar a determinar los puntos de convergencia que de momento son muy escasos, dijo. Al mismo tiempo, Ryabkov anunció el comienzo del trabajo de la Comisión Consultiva Bilateral Rusia-Estados Unidos sobre el Tratado Nuevo START. Comenzará el martes 5 de octubre aquí. Una parte de nuestra delegación que asistió a la reunión de hoy se quedará para ese evento, señaló. Rusia ya transmitió a Estados Unidos sus preguntas sobre la creación de la alianza AUKUS, y sus planes de proporcionar submarinos a Australia, declaró el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov. Tenemos una serie de preguntas en relación con la creación de AUKUS que ya enviamos a Estados Unidos. Haremos las mismas preguntas a los colegas australianos, y ahora estamos transmitiéndolas a los colegas británicos, dijo Ryabkov ante la prensa. Las preguntas, destacó, se centran, entre otras cosas, en cómo la hipotética transferencia de combustible para barcos con un enriquecimiento de un 90% se ajusta a los requisitos de no proliferación y las obligaciones de Australia en virtud del acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica y el protocolo adicional a esto. Según Ryabkov, el tema de AUKUS no formará parte de la agenda de las negociaciones ruso-estadounidenses sobre la estabilidad estratégica, pero estará en el segundo plano. AUKUS en su esencia, sin lugar a dudas, nos recuerda la facilidad con la que nuestros colegas norteamericanos tratan los regímenes en el ámbito de no proliferación, con los que siempre reafirman su compromiso y piden a otros que los sigan con firmeza, concluyó.
El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa, denominado AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de 8 submarinos nucleares para el país oceánico. Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que Canberra rompe un contrato de submarinos convencionales, de casi $66.000 millones, con la francesa Naval Group, decisión que París calificó de puñalada por la espalda. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el enfoque de Moscú y Washington al control de armamento y su aspiración a mantener el diálogo. Aplaudo el hecho de que Estados Unidos y la Federación de Rusia hayan reiterado que no habrá vencedores en una guerra nuclear, así como su aspiración al diálogo sobre el control de armamento, dice una declaración del jefe de la ONU, emitida con motivo del 76º aniversario del bombardeo de Nagasaki. Guterres exhortó a los países signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear a recrudecer las normas que prohíben las armas nucleares y a adoptar medidas para su destrucción. A 3/4 de siglo transcurridos desde la destrucción de Nagasaki seguimos viviendo a la sombra del hongo nuclear, afirmó el jefe de la ONU y llamó a evitar que se repita la tragedia ocurrida el 9 de agosto de 1945. El 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la bomba atómica Fadman sobre la ciudad nipona de Nagasaki. El bombardeo nuclear, segundo en 3 días, dejó un balance de 73.000 desaparecidos. Posteriormente, otras 35.000 personas por radiación y heridas sufridas. Moscú acusa a Estados Unidos de quebrantar el Tratado de No Proliferación Nuclear con maniobras militares. Estados Unidos transgrede el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuando realiza maniobras con sus aliados de la OTAN, en el marco de las cuales se ensaya el uso de armas nucleares por los estados sin potencial nuclear, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. La práctica de maniobras vinculadas con el tema de preparación y el uso de armas nucleares por los efectivos de las Fuerzas Armadas de los estados que no poseen ese armamento, es una falta directa e indignante de los artículos 1 y 2 del NPT, afirmó Zakharova a la prensa. En este sentido llamó a Estados Unidos a retirar todo el armamento nuclear suyo al territorio estadounidense, desmantelar las infraestructuras correspondientes en territorio de otros países y renunciar a semejantes maniobras. El 20 de septiembre, el tabloide Bild aseguró que en la base aérea alemana de Norvenich se realizaron unas maniobras de la OTAN en las cuales, según el medio, participaron cazas bombarderos capaces de portar armas nucleares. Las acusaciones de incumplir los compromisos en materia de no proliferación nuclear que Estados Unidos lanzó contra Rusia son desinformación y lavado de cerebro, declaró el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. El 15 de abril el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos en materia de control de armas, no proliferación y desarme que afirma que Rusia pudo haber llevado a cabo en 2019 pruebas nucleares de bajo rendimiento, conocidas como supercríticas. Compartimos la opinión contraria. Estados Unidos es un infractor malicioso de una serie de acuerdos en esta materia, los intentos de impugnarlos son infundados, es parte de una gran campaña de desinformación que Estados Unidos lanzó en muchas direcciones, dijo Ryabkov. Señaló que se trata de un evidente lavado de cerebro a la comunidad internacional. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos evidencia que a Washington no le interesa un diálogo constructivo a través de canales bilaterales, constató el diplomático. Ryabkov afirmó que Washington sigue replicando las acusaciones contra Rusia y China, reforzando su política que socava las bases del sistema internacional del control de armas. En su documento el Departamento de Estado de Estados Unidos sospecha que China no acató en 2019 el llamado estándar de rendimiento cero, en la moratoria de pruebas nucleares y mantuvo un alto nivel de actividad en su sitio de pruebas de armas nucleares en la OCNUR. En cuanto a Rusia, el informe precisa que a pesar de que Rusia renovó su moratoria de pruebas nucleares en 1996, algunas de sus actividades desde 1996 han demostrado que no se adhiere al estándar estadounidense de rendimiento cero, que prohibiría las pruebas supercríticas. Según todos los indicios, Estados Unidos decidirá no prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, declaró el viceministro de Exteriores ruso.
Hemos publicado recientemente una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con motivo del 10º aniversario del Tratado START, pero Estados Unidos lo pasó en silencio y, según todos los indicios, está a punto de tomar la decisión de no prolongar ese documento, dijo Ryabkov en declaraciones a la prensa. También comentó que Moscú no ha recibido de Washington una respuesta a su nota con la propuesta de extender el START. No hemos recibido ninguna respuesta a la nota que enviamos a finales del año pasado a Estados Unidos con nuestra propuesta de prolongar el acuerdo tal como está, sin condiciones previas, apuntó el diplomático. Además, indicó el diplomático, hay cada vez más dudas de que Estados Unidos seguirá participando en el Tratado de Cielos Abiertos. Y esa lista podría continuar, agregó el viceministro de Exteriores ruso. El último tratado de control de armas estratégicas, el START III, suscrito entre Rusia y Estados Unidos data de 2010 y expiró en febrero de 2021. El acuerdo limita la cantidad de misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos, bombarderos con armas nucleares y ojivas nucleares. Estados Unidos hasta ahora no se ha comprometido a extender el acuerdo, señalando que convendría establecer un régimen de control de armas enmendado que también incluya a China, pero Pekín rechazó esa idea. En cuanto al Tratado de Cielos Abiertos, se firmó en 1992 en Helsinki y autoriza a los observadores militares obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El documento cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo del 2021. Las 5 principales potencias nucleares del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, respaldaron el Tratado de No Proliferación Nuclear como un paso hacia la eventual eliminación de todas las armas atómicas. El 5 de marzo de 1970 entró en vigencia el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Hoy, 50 años después, celebramos las inconmensurables contribuciones que este histórico tratado ha hecho a la seguridad y prosperidad de las naciones y pueblos del mundo. Reafirmamos nuestro compromiso con el TNP en todos sus aspectos, señalaron en un comunicado conjunto. En el documento también se establece que las 5 naciones siguen comprometidas bajo el TNP en la búsqueda de negociaciones con el objetivo final de un mundo sin armas nucleares. La declaración fue firmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominique Raab. El TNP reconoce que solo esos 5 países pueden poseer armas nucleares y prohíbe la aparición de nuevas potencias atómicas. Según este tratado, los estados que no tienen armas nucleares se comprometieron a no adquirirlas, y los que las poseen a efectuar el desarme. Al mismo tiempo, el TNP establece que todos los países deben tener el acceso a las tecnologías nucleares de uso pacífico.